Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy día 6 de octubre del 2023, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir la lectura del libro de Baruch, del capítulo 1, de los versículos 15 al 22. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dirán que todos reconozcan la justicia del Señor nuestro Dios. En cambio, a nosotros nos corresponde la vergüenza y también a los habitantes de Judá y de Jerusalén. A nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres, porque hemos pecado delante del Señor. Le hemos desobedecido. No hemos escuchado su voz ni hemos caminado de acuerdo con las órdenes que el Señor nos puso delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, hemos sido desobedientes con Él y nos hemos rebelado en vez de escuchar su voz. Por eso nos sobrevinieron calamidades y la maldición que el Señor dijo a su siervo Moisés el día en que sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que destila leche y miel. Vivimos entre desgracias hasta el día de hoy. No escuchamos la voz del Señor, según lo que decían los profetas que nos envió, y todos nos fuimos según las inclinaciones de nuestro perverso corazón, a servir a otros dioses y a hacer lo que desagrada al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanitos, fíjense que no sé si alguna vez tú te has cuestionado, te has preguntado a veces el por qué pasan tantas cosas en tu casa, dijéramos problemas, dificultades, tantas cosas que se nos vienen, a veces viene una tras otra, a veces no sabemos por qué y regularmente tendemos a culpar a Dios o a decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Verdad? Pues fíjate que el día de hoy la palabra de Dios nos dice o nos invita más bien al reconocer el mal que hemos hecho nosotros. Y para esto, fíjate qué interesante cómo nos pone de ejemplo pues a nuestros hermanos desde el Antiguo Testamento, incluso cuando Moisés, el profeta Moisés, ayudó a sacar a Egipto, a todo aquel pueblo que estaba sufriendo, que ya sus lamentos habían llegado hasta el Señor, ¿verdad? Y pues estaban sufriendo. Ya Dios quería darles la libertad y los sacó de Egipto. Pero también dice que a nosotros nos corresponde la vergüenza. Y él lo explica refiriéndose a ellos, el profeta Baruch en ese entonces, pero también a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Fíjate que en este aspecto nosotros pudiéramos decir, refiriéndonos a nosotros, por ejemplo, yo, mi familia, mis antepasados, el pueblo de donde venimos, la ciudad donde ahorita estamos, cómo vemos el mundo entero, cómo vemos el universo, sinceramente, cómo vemos tanto problema, tanta diferencia, tanta división, tanta pleito, tanto egoísmo, tantas cosas que estamos mirando que antes nunca hubiésemos creído que llegaríamos hasta este momento. Como ahorita están mucho los movimientos de transexuales, los movimientos digamos, el liberalismo en cuanto a la mujer, ¿verdad? Ideología de géneros y todas estas cosas que se vienen metiendo, todo esto que está sucediendo ahorita en nuestro alrededor.
Y por eso te decía al principio, no solamente lo que pasa en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestras familias, conocidos, sino lo que está pasando en el mundo entero, porque esto no es algo que solamente esté ocurriendo, no es algo que simplemente esté sucediendo en algún lugar, sino que esto es general y es para todos y es en todas partes, ¿verdad? Pero claramente aquí no lo dice, o bueno, al menos ellos se están reconociendo. Y como lo dice el mismo profeta, a nosotros nos corresponde la vergüenza. ¿Cuántos de nosotros quizás muchas veces en vez de reconocer el pecado que estamos cometiendo, muchas veces en vez de mirar lo que estamos dejando de hacer, ¿verdad? Tendemos a culpar, tendemos a apuntar, tendemos a ser responsables a otros, empezando por Dios, que es donde tristemente es lo primero que nos viene o lo que pensamos. Dios me está castigando cuando algo malo me sucede. Entonces, hoy en este día, la lectura, el profeta Baruch nos enseña a que nosotros también deberíamos de reconocer, deberíamos de arrepentirnos, sinceramente deberíamos sentirnos apenados, avergonzados, como dice aquí, de mirar la maldad que estamos cometiendo, que estoy cometiendo, tú, yo, cada uno de nosotros. A veces pudiéramos decir, pero es que yo no soy malo, yo no mato, yo no robo. Pues no, quizás no eres una persona así, pero aún así cometemos maldades. Aún así cometemos cosas malas que no son gratas a los ojos de Dios. Por ejemplo, el no cumplir sus mandamientos, el no escucharlo, el no oír lo que Él nos quiere decir. Aquí nos lo dice claramente y nos pone de ejemplo al pueblo de Israel en aquel entonces, ¿verdad? Y lo dice claramente, no solamente ellos, sino Él mismo dice, los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los profetas, nuestros padres, todos. En este caso nosotros pudiéramos decir el presidente, el gobierno, las autoridades, también en el aspecto religioso, no solamente el gubernamental, en las familias también, por puesto que también tenemos cierta autoridad los padres, ¿verdad? Entonces, todos le hemos ofendido, dice aquí, porque hemos pecado delante del Señor. Todos hemos pecado y seguimos pecando tristemente, lo seguimos haciendo. Tan es así que nos dice la palabra, dice, le hemos desobedecido, no hemos escuchado ni su voz, ni hemos caminado de acuerdo con las órdenes que Él nos puso. No lo hemos escuchado y no hemos caminado conforme a los mandamientos de Dios, lo que Él nos pide, especialmente o empezando en ese aspecto. No hemos caminado con lo que Él nos pide, con lo que Él nos anuncia, con lo que Él de cierta manera nos corrige cuando nos habla a través de una persona, ¿verdad? En aquel entonces pues había profetas que hablaban a todo un pueblo. Pues ahorita también sigue habiendo profetas, todas aquellas personas que te invitan a un cambio, todas aquellas personas que te hablan de Dios, de un cambio, de una conversión, que te invitan a algún grupo, a la iglesia, a acercarte más a Dios. Esas personas también siguen siendo los profetas de este tiempo. Y eso nos lo dice. Si eso pasó desde aquel día en que Egipto hasta hoy, dice, hemos sido desobedientes. De repente pudiéramos de leer los libros, la lectura del Antiguo Testamento y pensar que solamente ellos, todo lo que hicieron. Nosotros seguimos siendo igual, o quizás mucho peor, porque conocemos su historia. Dios nos la ha puesto para, de cierta manera, nosotros aprender y tratar de no cometer los mismos errores o pecados, ¿verdad? Mas, sin embargo, también nos hemos rebelado contra Dios, le seguimos desobedeciendo, nos hemos rebelado contra Él. Y a veces nos preguntamos por qué nos sobrevienen todas esas calamidades, por qué nos vienen tantas maldiciones o cosas que nos pasan en la vida. No es porque Dios de cierta manera te lo mande y Él quiera que tú estés así,
sino que todo es producto del pecado, de la maldad, del mal que cada uno de nosotros hemos aportado humanamente en el mundo entero. Así es de que esto simplemente es consecuencia de nosotros mismos. Y de cierta manera, aquí, y la palabra misma nos lo dice, te decía hace un momento, no es porque Dios nos quiera dar todo eso, Él lo permite simplemente, pero aquí dice, cuando Dios los sacó, que Él les dio, era para darles una tierra nueva, vida nueva, una tierra que destilara leche y miel, ¿te imaginas? Él nos quiere ver bien, Él nos quiere ver felices, Él siempre busca nuestro bien. Somos nosotros los que aparentemente andamos tratando de estar bien, pero con cosas materiales, con lo que nos ofrece este mundo, así como estamos, ¿verdad? Y nos dice más adelante la palabra, dice, ¿por qué hacemos todo eso? Dice, según las inclinaciones de nuestro corazón, de nuestro perverso corazón. O sea que de donde brota toda esa maldad no es tanto lo de afuera, sino de adentro. Nuestro interior. ¿Por qué? Por servir a otros dioses, por no obedecer al Dios que te lo ha dado todo, por no obedecer al Dios que te dio la vida, por no obedecer al Dios que te sigue hablando, que nos sigue llamando, ¿verdad? Sino que hemos puesto a otros dioses en su lugar. Así es de que también en el Evangelio del día de hoy nos menciona, dice nuestro Señor Jesucristo, que el que lo recibe a Él, recibe a aquel a que lo ha enviado. Y el que lo rechaza, pues rechaza a aquel que lo ha enviado. Entonces, nosotros, hoy en este día, yo te quiero invitar a meditar, a que reflexionemos. Reflexiona tú en tu casita. Tómate unos instantes, tómate un momento en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando tengas una oportunidad. Tómate unos minutos y tú piensa. Siempre hay algo en nuestra vida que necesitamos de hacer un examen de conciencia y mirar en qué yo le estoy desobedeciendo a Dios. ¿De qué manera yo en este momento me estoy rebelando contra Él? Y ponerme a pensar si tengo algún Dios en mi vida todavía. Y busquemos ese arrepentimiento, pidámosle esa gracia al Espíritu Santo, que a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nos ayude a alcanzar esa gracia del arrepentimiento, para poder reconocernos pecadores ante Él, para realmente poder sentir ese corazón contrito, ¿verdad? Y así de esta manera pues podamos volver a Él, podamos volver a Dios de todo corazón, el tratar o esforzarnos por obedecerle y acercarnos a Él, tener realmente un cambio de conversión día a día en nuestras vidas. Yo te dejo con esto en este día de hoy. Que Dios te bendiga.